Claro que sí, Paz. Señor Padre amado, te damos infinitamente gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por todas las cosas que vamos a aprender, Señor. Permítenos, Señor, tener la mayor disposición y permanecer en tu palabra y tu amor y poner en práctica cada una de las cosas que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, listo. Quiero hacer una prueba con ustedes, muchachos, a ver cómo nos va. Yo creo que nos va a ir muy bien, pero voy a mandar aquí, a ver si puedo tomar una foto. No. Voy a mandar al grupo una foto y para que ustedes se conecten. Pueden ustedes entrar a ese link que estoy enviando y con esa entrada que les mandé ahí. Pastor, pero ¿qué programa es? Porque tendríamos que buscarlo. Sí, claro, tienen que buscar. Es una página, no es un programa. ¿Su merced nos podría compartir el enlace, por favor? Ya se lo mandé al grupo de WhatsApp. Vamos a ver si pueden, porque no sé si todos, el hermano Wilson puede o se enreda. Hermano Wilson. Pastor, sí, estoy tratando, pero o sea, no soy muy ducho en eso. Entonces estoy tratando, pues ya fui aquí a WhatsApp, pero no lo pude abrir. No, es que lo que tienen que hacer es, se meten por Google y ponen joinmyquiz.com y luego cuando estén ahí, ahí es un juego, le van a dar el número que está ahí abajo, el 047993 y pueden ingresar. ¿Complicado? Espere, Pastor, pido ayuda. Bueno, quería hacer este quiz con ustedes así sencillo. Acabo de enviar el enlace al grupo hermanito Wilson, sí, es más fácil. Pastor Malfory, ¿me explica de nuevo cómo son los pasos? Mire, Nelly mandó el enlace, está más fácil ahí. En el enlace que mandó Nelly en WhatsApp, le da clic a ese link. Paz, sí, comparto la pantalla y le explico al hermanito Wilson. Sí. Ay, no me deja compartir. Espera. Hermano Wilson, póngale clic al link que envió Nelly. Ya abrí el link. Correcto, ya abrí el link. ¿Qué más tengo que hacer? Ahí Listo, le ya les pide un código. Entonces aquí ustedes ingresan o le pinchan al link y ya ahí les sale el ingreso. Y aquí le ponen el código que el Paz mandó, que es 047993.
y le dan ingresar. Ahí le va a pedir su nombre, entonces coloca Wilson y le da empezar y ya está dentro. ¿Sí? Ya, un momento, estoy en eso. Listo. Nelly, ¿usted ya entró? Sí, señor, ya entré y entró mi hermana. Pero no me aparecen acá. Ya entró el hermano Wilson. Ya entramos tres, ahí pueden estar viendo mi pantalla y los dice, estás jugando con otros dos jugadores. No, Sí, pero el mío ahora se queda, es que lo estoy haciendo a través del computador y no entiendo por qué razón. Permítame, yo entro por el celular porque no me dejó. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Vamos a ver qué entra. 47 993. Listo. Listo. Permítame porque no sé qué le pasó a mi computador y es que no me deja. Y es que el quiz lo tenía en el computador acá. Ay, Señor Jesús. Listo, ahora sí. Ahora sí, voy a salirme de acá. ¿Listo? Empieza. Es un jueguito ahí, ¿no? Es responder en el tiempo, Nelly. Claro. ok. ¿Quién está compartiendo pantalla, Nelly? Sí. No, no la compartas. Yo me he dado cuenta. Sí, Nelly, no comparta, por favor. Yo no me había visto. Yo no estoy contestando ahí. ¿Oyeron? Perdón, les apía a todos. No, igual yo ¿Siguen? ya había Pastor, contestado para que vea. pues yo vi ahí, o sea, no sabía que eso era con la liniecita, que da el tiempo, y listo, ya contesté. ¿Listo? Sigamos. Próxima pregunta. ¿Cuál era el nombre original del apóstol Pablo? Siguiente pregunta.
Bueno, ahí va encabezando Wilson, ¿no? ¿En qué monte se encuentra el jardín del Getsemaní? Wilson va encabezando. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Ya terminamos. Wilson 2580. Sigue Lina. Próxima pregunta. Vamos a terminar el juego. ¿Cuántas preguntas van? Wilson 3520. Próxima pregunta. Vamos a ver. Preguntas. 7 preguntas. Nos quedan 3 preguntas. ¿Cómo se llamaba el apóstol que en el Nuevo Testamento murió apedreado después de ver a Dios en su trono? Wilson 4390, Nelly 3950 y 3390 Lina. Próxima pregunta, pregunta 8, creo. Listo, ahí va encabezando. Wilson 5300. Oiga, hermano Wilson, bien, bien el asunto. Próxima pregunta. Nos quedan 2 preguntitas. ¿Cuántos años duró el ministerio terrenal de Jesucristo? Y terminamos. Uy, bien, bien. Próxima pregunta. Y terminamos ahí, creo. Entonces,
Quedó así, Wilson, en 1880. A ver, creo que a ustedes allá les va a salir la calificación también, ¿no? Próxima pregunta. Bueno, vamos a ver cómo quedó este juego de preguntas. Perfecto. Wilson ocupó el primer puesto. Segundo, permítame acá, les voy a dar la calificación. Creo que a usted le sale ahí, ¿no? El de cada uno Señor, individual. Sí, claro, pero permítame, yo aquí voy a mirar. Aquí Wilson, puntuación, obtuvo, bueno, la primera pregunta no la respondió y todas bien excepto la número 5. 6.880. Lina 6.100. Se equivocó solo en 3 preguntas. Nelly 5.610. Se equivocó en 3 preguntas también, pero pues el que contesta primero, eso le suma más puntaje, ¿no? Así que felicitaciones, hermano Wilson. Quería hacerles ese quiz. ¿Qué tal así? ¿Interesante? Como en universidad. Ah, bueno. Eso me parece súper. Me parece súper. Listo. Bien. Hace 8 días dejamos una tarea, ¿cierto? ¿Me pueden recordar? Nelly, por favor. Paz, no recuerdo cuál era la tarea. ¿Se acuerda que dijimos que, y si les voy a pedir un favor, si pueden poner la cámara, les agradezco para que salga ahí en la transmisión también, ¿no? Hace 8 días hablamos acerca de la teología y dejamos 2 preguntas mm, para estudiar, para investigar. Una era, ¿qué era apología? ¿Se sí, acuerdan? pastor, apología. Sí. Y la segunda era, para Y la otra ustedes, pregunta era, la otra pregunta era, ¿qué era para ustedes teología? ¿Sí? No de acuerdo como lo dijo San Agustín o como lo dijo, bueno, tantos teólogos como lo dijo Juan Calvino, no, sino cómo lo dicen ustedes, qué piensan que es teología para ustedes. ¿Listo? sí, pastor. Listo, hermano. Compártanos, hermano Wilson, por favor. No, pastor, yo dentro de lo que investigué apología, pues habla netamente el término apología habla de que lo que es un discurso, sea de palabra o por escrito, en defensa de algo, de una alabanza o de algo o de alguien. Sí, eso es lo que encontré como significado del término. Y ya entrándonos a lo que es apología cristiana, dice que es usar un argumento eh, racional para defender o difundir el cristianismo. ¿Sí? Esa fue la Perfecto. definición que yo encontré. Listo. Nelly. Paz, la verdad no la anoté y no la tenía presente. Listo. Y Lina. Eh, espera que tengo. Bueno, en conclusión, que es defender una posición o una acción en particular. ¿Y para usted qué es teología? ¿O cómo define teología para usted? ¿Cómo define teología? Bueno, pastor, se me vino como una definición.
Teología es tener un conocimiento de Dios, tener conocimiento de Dios, o sea, de las cosas divinas. Listo. Perfecto. Lina, ¿quiere decir algo? Para mi teología es el estudio de toda la parte que significa Dios. Y para mí es algo muy chévere estudiarlo porque no es solo como tenerlo como algo racional, o sea, tenerlo como algo en libro o en ya como tal en escrito, sino entender la parte de Dios, entenderlo a Él. Eso es lo que me parece que es lo más importante de la teología. Perfecto. ¿Y Nelly quiere dar alguna definición suya? Sí, señor. Yo creo que teología es la convicción o la creencia que nosotros mismos tenemos de Dios o el estudio que nosotros mismos realizamos. Por eso en algunos casos la gente dice que es atea porque generó un estudio contrario a lo que es el estudio de Dios. Entonces, forma sus propias creencias o forma sus propios conceptos sin tener en cuenta la amplitud del tema, porque hablar de Dios es hablar de un tema amplio. Entonces, creo que eso es teología, lo que uno mismo cree de Dios y lo que aplica a su vida. Listo, perfecto. Bueno, cada uno da su concepto porque me parece importante que, que toda persona que conoce a Dios y que escudriña su palabra tenga un concepto de lo que es la teología, ¿sí? Bueno, hay varios hombres muy importantes en la historia, porque fueron reformadores, teólogos, y ellos daban su propia definición de lo que era la teología, porque era para ellos la convicción. Entonces es muy importante que ustedes también la tengan, ¿no? Para mí la teología es el arte, el privilegio y la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. Para mí, esa es mi creencia de lo que es teología. Para mí es el arte, el privilegio y la oportunidad de conocer a Dios a través de su palabra. Y esto, pues ya sabemos que teología viene de teoslogía, ¿no? Teos, el estudio de Dios. Ya eso lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Bien, vamos a, voy a, permítame aquí. Aquí a, voy a presentar, creo que. Listo, quedamos ahí, ¿cierto? Bien, entonces la importancia de la teología, ¿cierto? Sí, quedamos ahí. Sí, señor. Listo. Entonces, permítame un momentico que yo estoy aquí mirando porque no sé, mi computador hoy me molestó, no quiso funcionar. Bueno, la importancia de la teología, 4 clases de teología. Bien, entonces, vamos a mirar 4 clases eh, de teología, o más bien 4 formas de estudiar teología, ¿sí? O 4 clases de teología. Entonces, número 1, encontramos la teología bíblica, ¿sí? Léanos, Nelly, por favor. Dice la teología bíblica. La teología bíblica muestra el carácter progresivo
del contenido doctrinal de la Biblia, que es considerado a lo largo de la historia de la salvación por medio de la cual Dios se revela y salva. La teología bíblica recoge los resultados dispersos de la exégesis particular, objeto de conocer mejor a cada una de las etapas de dicho proceso revelacional y salvador que se da en la historia. La teología bíblica, además de la exégesis ya mencionada, tenemos a crítica textual que, como su nombre indica, se ocupa del estado actual de nuestro conocimiento tocante de los textos bíblicos más antiguos para obtener la mayor claridad posible y así el mejor entendimiento del mensaje revelado. Listo, entonces, número 1 está la teología bíblica, ¿sí? Yo sé que esto, perdónenme, y yo tengo que hacer aquí una aclaración. Y yo sé que hablar de estos temas no para toda la gente es tan dulce. De hecho, uno habla de teología dentro de la misma iglesia y a la gente le parece aburrido este tema, ¿sí? Y les parece aburrido los temas que son de doctrina y que son temas teológicos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esos temas de la teología, estamos hablando de la comida, ¿cómo se dice? La comida pesada, ¿sí? Del alimento sólido. A toda la gente le gustan más los mensajes motivacionales dentro de la misma iglesia, ¿cierto? Le gustan más los mensajes emocionalistas o sentimentalistas. Y yo creo que es bueno también esos mensajes, porque en cierta manera esos mensajes hacen que la gente tenga como en algunos momentos la emoción, la sensibilidad para buscar más a Dios. Pero realmente la iglesia está llamada a fundamentarse a través de la palabra de Dios. Y para esto es la teología. Realmente, cuando yo tengo en cuenta los principios teológicos, me voy a basar más en la escritura y menos en lo que me diga fulano, sutano o en las experiencias humanas, ¿no? Por eso es tan importante. Y cuando hablamos de teología bíblica, como lo dice ahí, la teología bíblica recoge los resultados dispersos de la exégesis particular, objeto de conocer, ¿sí? Mejor cada una de las etapas de dicho proceso revelacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hace la teología? La teología lo que empieza es a aplicar algunos principios para indagar el texto bíblico, ¿sí? Y así a medida que va indagando el texto bíblico, va a ir encontrando pues el mensaje que el texto quiere dar realmente. Entonces, ¿qué es exégesis? Por ejemplo, que nos está hablando ahí. Nosotros ya habíamos hablado en alguna ocasión de exégesis, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Pastor, es la explicación de la Biblia, ¿no? La explicación e interpretación de la Biblia, especialmente de la Biblia, ¿no? Sí, Yo es recuerdo así. eso porque en alguna vez tomé un apunte sobre eso. Sí, Sí. pero por ahí va la idea, claro, por ahí va la idea. Es el estudio y la interpretación del texto bíblico. Sí, es el estudio y la interpretación, pero cuando hablamos de esa exégesis bíblica, estamos hablando de que el texto se interpreta a sí mismo, que es de hecho una de las leyes de la exégesis, ¿no? O sea,
recuerden que incluso en esa clase yo les hablé acerca de la exégesis y la eisegesis. La eisegesis es cuando yo tomo un texto y le doy mi interpretación, pero la exégesis es dejar que la misma Biblia, en este caso hablando de exégesis bíblica, dejamos que la misma Biblia se interprete. ¿Notan ustedes la diferencia? Y eso lo hace la teología bíblica. Por eso es tan importante tener claro este tema, ¿no? Listo. Segundo, teología sistemática. Lina, por favor. Teología sistemática no significa que solo esta rama del quehacer teológico está bien estructurada y solamente ella se estudiada con método y orden. La teología sistemática busca la claridad lógica con tal de explicar los datos revelados, dado que la teología sistemática no se produce en un vacío. Es asimismo atributaria de la teología histórica o dogmática, así como de la apologética y la ética, a las cuales ella presta su primer concurso que luego le es devuelto. La teología no puede quedar divorciada de la tarea pastoral. Bien, entonces, ya, primero, teología bíblica, ¿cierto? Segundo, la teología sistemática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la teología sistemática? Simplemente la misma palabra lo dice, ¿no? Sistemas. La teología sistemática va a tomar todo, en este caso, lo que nos enseña la Biblia y lo va a tomar por temas, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una comprensión más fácil del texto bíblico, por decirlo de una manera. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos tomar, por ejemplo, la angelología, ¿sí? Eso lo hace la teología sistemática. ¿Qué hace? Coge todo el tema que la Biblia habla de los ángeles y lo pone en esa teología, en la angelología, ¿sí? O, por ejemplo, hay otra que es la marteología. ¿Alguien sabe qué es eso? Eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo es, pastor? Amarteología. Es el estudio del pecado. Ajá, sí, señor. El estudio del pecado. Entonces, todo lo que es pecado, esta teología sistemática lo explica de una manera más fácil, o es una manera de interpretar más fácil los temas bíblicos. Por eso se habla de la teología sistemática. Tercero, está la teología histórica o dogmática. Por favor, hermano Wilson, ¿puede leer? Pastor, voy a ver si me deja un poco la tos. Teología histórica o dogmática. Dice, podría denominarse también historia de las doctrinas. En cualquier caso, se trata de exponer en su trayectoria histórica el impacto de la verdad, de la revelación en el pueblo de Dios desde el final del periodo apostólico hasta nuestros días, y la manera en que este impacto ha obrado en la vida de la iglesia. La teología histórica es la que estudia los símbolos o credos que las distintas iglesias han ido formulando para confesar su fe delante del mundo y de las doctrinas heterodoxas. Amén, bien, listo. Entonces, este tercero, todo esto es importante, ¿no? En cuanto a la teología histórica, por ejemplo, me parece interesante que la teología histórica hace un estudio acerca de lo que grandes teólogos o de las diversas doctrinas que han infiltrado dentro de la misma iglesia o de los credos de las diferentes iglesias, ¿sí? Esta doctrina, esta teología histórica o dogmática, ella estudia eso realmente. Estudia
las diferentes posiciones teológicas en la historia, pero también estudia las diferentes doctrinas y las diferentes denominaciones o corrientes teológicas que se han levantado a través de la historia, ¿sí? Por ejemplo, la iglesia evangélica a través de la historia ha tenido varias corrientes teológicas que, aunque se declaran evangélicas, cristianas o protestantes, como usted las quiera reconocer o las quiera llamar, pero que varían de diferentes puntos de vista teológicos. Entonces, por ejemplo, hablemos de las más reconocidas. Están los bautistas, están los luteranos, están los wesleyanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los luteranos son una iglesia cristiana evangélica, imagínense, son los seguidores de Martín Lutero, ¿no? Los luteranos bautizan a los niños, los bautistas no. Los luteranos bautizan a los niños, como ustedes, no con inmersión, sino, ahí se me olvidó la palabra, sumersión, creo que es que les echan agua en la cabeza. Los bautistas no. ¿Sí? Tienen unos conceptos teológicos diferentes, pero son secundarios esos conceptos, porque en lo principal su teología es similar. Esto, quien lo estudia, se reconoce como la teología histórica o dogmática. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí? ¿Me entienden? Y ya luego aparece la teología práctica o ética, Nelly, por favor. Teología práctica. Ha sido definida como una teología en acción, es decir, la aplicación de la doctrina a la vida práctica. Una de sus vértices más importantes es la teología pastoral, que trata de la llamada cura del alma y tiene que ver con la compleja y múltiple actividad de los pastores, del pastor o los pastores que apacientan los rebaños del Señor. Bien, espera ahí un momento. Entonces, la teología práctica es cómo voy a aplicar la Biblia a la vida diaria. Noten una cosa, hoy tristemente lo que más se habla dentro del cristianismo es de esto, de la teología práctica, ¿sí? La teología en acción, ¿sí? El gran problema es que hoy tristemente tenemos que reconocerlo, y es que los mensajes hoy son más motivacionales. ¿Por qué? Porque los pastores nos hemos dedicado, me incluyo ahí también, nos hemos dedicado más a cómo poder aplicar la Biblia a la vida diaria de las personas. Y no estoy diciendo que esté mal. Tenemos que hacer esta labor, tenemos que hacerla. Pero no solamente tenemos que llevar la Biblia a la vida diaria, sino más bien tenemos también que llevar las personas a la Biblia, a que conozcan la Biblia, a que indaguen la Biblia, a que conozcan la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es tan importante estas 4 clases de teología. O sea, es súper importante que la iglesia tenga conocimiento de lo que es la teología
o la teología bíblica, que es el ir a la fuente y escudriñarla, ¿sí? Como lo vimos ahí, pero hay que también hacer sistemas a través de la Biblia, ¿sí? Coger temas bíblicos y escudriñarlos profundamente, pero también hay que conocer, es importante que también conozcamos los diferentes credos y las diferentes posturas teológicas que se han levantado en la historia. Por ejemplo, para mí es muy importante conocer la vida de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque gracias a él se vivió la reforma. Dios lo usó para eso. Pero les hago una pregunta. ¿Ustedes han investigado, han indagado eso? Aló, buenas noches. ¿Alguno sabe quién era Martín Lutero? Perdón, yo pregunto. Sí, era no sé cómo se llama, como un monaguillo que quería ser sacerdote y él en el estudio de la Biblia se dio cuenta que habían varias como inconformidades para él, que lo que decían en la iglesia y lo que decía la Biblia realmente. Entonces él sacó a conocer las 95 tesis, que fue el 31 de octubre. Él era un sacerdote, ¿no? No era un monaguillo ni nada, sino era un sacerdote realmente, un fraile, un sacerdote. Listo, bien. ¿Qué van a escribir? La teología bíblica aporta los materiales para la construcción. La teología histórica los pule y la teología sistemática levanta el edificio. Podríamos añadir que luego la teología práctica enseña cómo vivir en dicho edificio. Y esa frase me parece a mí muy interesante, muy bonita. De hecho, voy a ponerla acá, ya mismo voy a ponerla. Bueno, ya ahorita la voy a subir acá. Bien, ahora, sigamos. La teología evangélica. Rápidamente. Tenemos que conocer la teología. Yo les dije la vez pasada que existen teólogos católicos, existen teólogos de todas las doctrinas y todas las religiones y sectas tienen que tener teólogos, ¿no? Porque ¿qué hace un teólogo? Un teólogo es aquella persona que enseña la doctrina que profesa, ya sea testigo de Jehová. Entonces el teólogo va a hacer una apología de su doctrina. Ya sabemos que es apología, ¿no? Apología es defender mi fe. En otras palabras, hacer una defensa fuerte de lo que yo creo, de mi doctrina. ¿Sí? Entonces, cada persona que profesa una religión o una secta y va a hacer una apología de su doctrina. El caso de nosotros es, nosotros conocemos la doctrina que profesamos y la defendemos, pero ¿cómo defender algo que no conozco? ¿No? Por eso, para eso estamos en la escuela de líderes, ¿no? Es tan importante esto. Entonces, la teología evangélica. Léanos, una persona. Nelly, Lina, alguno que nos lea rápidamente, por favor. Llamada también reforma para recoger los grandes principios de la reforma del siglo XIV, que fue en el fondo un volver al origen de la teología reformada. Perdón, 16, que fue en el fondo un volver al origen de la teología reformada o evangélica.
en su voluntad de representar, de presentar gozosa obediencia a la autoridad soberana de Dios. Hoy en los libros canónicos de las escrituras hebreo-cristiano. Esta escritura es la fuente, la norma, la regla infalible de la fe para la teología evangélica. La primera tarea de la teología evangélica es escuchar la voz de Dios por el Espíritu y por medio de la palabra escrita. La teología para nosotros no puede ser otra cosa que la explicación de la palabra revelada. Bien, entonces, note esto, ¿no? Nosotros vimos aquí historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Porque hay mucha gente que dice, no, es que la Santa Madre Iglesia Católica fue la primera iglesia. ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Qué dice el hermano Wilson? ¿Verdad o mentira? Ese postulado. No, pastor, de acuerdo a lo que yo he estudiado ya, no, eso es mentira. Lina, ¿qué dice? Mentira. Listo, mentira. ¿Por qué es mentira entonces? Bueno, por las fechas en que se iniciaron algo. Por eso yo lo veo de esa manera, que no es lo que se dice, ¿sí? Bueno, nosotros todos tenemos que tener claro eso, aunque ya lo vimos en una clase, en un nivel anterior que vimos cómo fue la historia de la iglesia y cómo la iglesia se corrompió, y lo que hoy conocemos como la iglesia católica simplemente fue la corrupción de la iglesia, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Bien. Perdón, pastor, eso era lo que quería decir, que también, digamos que es falso, porque la parte católica tiene muchos, digamos, muchos santos, muchas imágenes, y eso fue lo primero que dijo Jesús, que no hiciéramos eso. Entonces, digamos que ellos hacen lo que Jesús dice que no hagamos. Claro, claro, pero ¿y cuándo se adquirieron esas cosas? Por ejemplo, ¿cuándo la iglesia empezó a adoptar esas doctrinas, por ejemplo, que para nosotros significan idolatría, ¿no? Sí, pero digamos que eso fue después de la persecución de la iglesia, que ya habían más cristianos que digamos que de otros credos. Entonces ya la gente empezó a creer en Jesús, y como que la Roma cogió y dijo, bueno, todos deben ser como tener la misma creencia. La gente empezó a decir, yo soy cristiano, yo soy católica, pero sin tener convicción de pecado y arrepentimiento. Y de ahí es donde se ve la corrupción, desde ahí viene todo el tema del Papa y la imposición de las fiestas paganas, que las colocan como fiestas sagradas, pero que son fiestas paganas anteriormente para los romanos. Claro. Bueno, todo esto es muy importante, ¿no? Noten que esto que estamos haciendo acá es aplicar lo que llamamos la teología histórica, ¿no? ¿Sí? Por eso es tan importante nosotros conocer estos temas. ¿Por qué? Porque si yo hablo con una persona católica, ¿cómo voy a hacer una defensa de mi fe? ¿Cómo lo voy a hacer si no sé? No conozco, ¿cierto? Entonces yo tengo que conocer la doctrina, o en este caso, de la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿sí? Bien, eso por un lado. También es necesario resaltar esto, ¿no? Y es que cada reformador aplicaron textos bíblicos
desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Porque cuando uno mira la historia, por ejemplo, está Juan Calvino y también está Jacobo Arminio, ¿sí? Que fueron dos teólogos que tenían diferentes puntos teológicos, pero en lo principal estaban parados en el mismo lugar, ¿sí? O sea, creían en Jesucristo como el Señor y Salvador, en el bautismo, ¿sí? En el arrepentimiento, la salvación por la fe. Todo eso es lo que yo hablo como doctrina principal del Evangelio, pero tenían otros conceptos diferentes, ¿no? Y eso pues lo hace la teología histórica. Bien, ahora, resaltando la teología sistemática, porque nos quedamos ahí, nos quedan ya unos minutos nomás. Listo. Sigamos, Lina, por favor. La teología propia es el estudio de Dios el Padre. Cristología es el estudio de Dios el Hijo, el Señor Pero, Jesucristo. Lina, no leyó arriba, resaltando la teología sistemática. Ay, perdón. Entonces, teología significa estudio de Dios. Sistemático se refiere a algo que es puesto bajo un sistema. Teología sistemática es, por lo tanto, la división de la teología bajo sistemas que explican sus diversas áreas. Por ejemplo, muchos libros de la Biblia dan información acerca de los ángeles. La teología sistemática toma toda la información sobre los ángeles de todos los libros de la Biblia y la organiza dentro de un sistema angelología. Eso es lo que trata la teología sistemática, organizar las enseñanzas de la Biblia en sistemas de categorías. Bien, paremos un momento. Interesante eso. Yo estaba hablando de ángeles, pero ahí nos lo explica un poco mejor. Entonces, tenemos que conocer la teología como tal. Y esta teología sistemática es demasiado importante. Por ejemplo, les voy a decir, hay hoy muchos movimientos y muchas doctrinas o enseñanzas en el mundo acerca de los ángeles o también acerca de los demonios, ¿no? Pero hablemos de los ángeles. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice, tiene hasta una oración para el ángel, ¿cómo lo llaman? Ángel guardián, ¿es que lo llaman? El ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Sí. ¿Notan que le tienen hasta una oración? Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que ponga, bueno, ya hasta se me olvidó a mí. ¿Sí? No, estaba como para hacer ahí el pastor estaba rezándole al ángel, ¿no? Pero bien, pero eso lo enseña la Iglesia Católica, pero hay otras corrientes también que enseñan, por ejemplo, o órele a su ángel, o préndale una velita a su ángel, ¿sí? Yo tengo en mis contactos una persona que cada rato está poniéndole oraciones a los ángeles. Pero cuando yo voy a través de la teología sistemática, ¿sí? O por ejemplo, perdón, una cosita más. Por ejemplo, se le muere a un familiar a una persona y esa persona dice, ahora ese es mi ángel del cielo. Ustedes han visto eso, ¿cierto? Listo. Pero eso es verdad. Yo pregunto, ¿eso es verdad? A través de la Biblia, ¿eso es verdad? Entonces, lo que hace la teología sistemática es que toma todo lo que la Biblia dice acerca de los ángeles y saca una doctrina clara y sólida en cuanto al conocimiento de los ángeles. Y eso nos dice que, por ejemplo, no le ore a los ángeles. La Biblia prohíbe orarle a los ángeles.
La Biblia prohíbe adorar a los ángeles. Cuando yo hago una buena teología sistemática, voy a tener claro varios temas que la Biblia nos da. ¿Es claro eso, cierto? Sí, pastor, sí. Listo. La teología propia, Lina, por favor. La teología propia es el estudio de Dios el Padre. Cristología es el estudio de Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Neumatología es el estudio de Dios el Espíritu Santo. Bibliología es el estudio de la Biblia. Soteriología es el estudio de la salvación. Eclesiología es el estudio de la Iglesia. Escatología es el estudio del fin de los tiempos. Angelología es el estudio de los ángeles. Demonología cristiana es el estudio de los demonios desde una perspectiva cristiana. Antropología cristiana es el estudio de la humanidad. Amarteología es el estudio del pecado. Bien, ¿notan ustedes eso? Eso es tomar la Biblia por sistemas, ¿sí? Y así vamos a tener como conceptos claros. Por ejemplo, eclesiología, el estudio de la iglesia, ¿no? Que es tan interesante. Entonces, bueno, todos estos estudios son demasiado importantes y eso lo hace la teología sistemática. Bien, listo, se nos fue el tiempo, paramos acá. Perdónenme, empezamos tarde porque mi computador me falló, no sé qué le pasó, pero Dios mediante el próximo miércoles empezamos a las 7 en punto. Y bueno, yo estuve conectado antes de las 7 ahí con el Meet, sino que tuvimos un inconveniente desde mi computador, no sé qué le pasó. Pero el próximo miércoles 7 en punto, ¿les parece? Sí, señor. Sí, pastor. Listo. Bueno, por favor, hermano, Nelly, despídanos en oración, por favor. Amén, paz. Señor Jesús, Padre amado, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque has dispuesto todo un estudio, Señor, para que podamos aplicar y ejercer tu palabra de forma correcta, Señor. Te pedimos que nos traigas sabiduría y entendimiento, Señor, en el momento de leerla, de analizarla, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, explicándonos y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. También te doy gracias por la salud del hermano Wilson, porque eres tú quien toma el control, Señor. Gracias por las personas que no pudieron estar, Señor. Permíteles continuar en este hermoso proceso y que seas tú viviéndolo en cada instante de nuestras vidas. Seas tú, Señor, enseñándonos a vivir y a caminar en tu gracia y en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Listo, muchachos, Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por todo. Bendiciones.